Gracias. Muy bien. ¿Cómo están, familia? ¿Bien? ¿Bien despiertos o bien acurrucados? El clima, ambos dos. El clima está acurrucador hoy, ¿no? Lindo clima frío de la preciosa ciudad de Puebla, de Los Ángeles. Yo por eso le pusieron de Los Ángeles, porque con este frío se sentían como en el cielo esos cuates, ¿no? Cuando vinieron a conquistarnos y dejarnos sus cosas. Bueno, qué bueno verlos esta mañana aquí en casa, como escucharon hace un momento a Isaí y como adelantamos la semana pasada, vamos a comenzar una serie de predicaciones acerca de este momento histórico hace más de 500 años, conocido ahora como la Reforma Protestante. Pero vamos a enfocar más durante estos domingos acerca de lo que se denominó también las 5 solas. ¿Okay? Entonces eso es lo que vamos a estar viendo por los próximos domingos. A manera de una corta introducción, porque definitivamente no puedo pararme aquí a dar una clase ahora de la Reforma Protestante, primero porque no soy experto en el tema y segundo porque no tenemos el tiempo. Pero solamente a manera de una breve introducción y para dejarles a ustedes esa cosquillita de ir y buscar y encontrar más detalles acerca de la Reforma Protestante, si pudiésemos responder a una sencilla pregunta de por qué era necesaria, o por qué fue necesario, o por qué se dio una reforma protestante, o a quién se le ocurrió una reforma protestante, o por qué una reforma protestante, o qué fue lo que causó que esto se explotara, por decirlo de alguna forma. Bueno, básicamente podemos, desde mi óptica personal y lo que la historia enseña, el punto detonante de esto fue el abuso en diferentes partes o en diferentes formas. ¿Por qué digo el abuso? Regularmente, bueno, no regularmente, en ese momento de la historia, los papas eran corruptos. El máximo jerarca de la Iglesia Católica, el hombre que utilizaba esa posición de honor y de autoridad, regularmente eran hombres corruptos, que decían ser célibes, por ejemplo, es decir, que se mantenían castos sin mantener relaciones sexuales, pero que por alguna extraña razón tenían familias con decenas de hijos que eran sostenidos de las arcas de la iglesia. Y no solamente ellos, muchos sacerdotes en posiciones también importantes tenían familias. El celibato era una tomada de pelo, era un abuso, ¿no? Tenían una cara, pero hacían otras cosas, y sus familias eran sostenidas de los fondos de la iglesia. Es una de las razones por las que muchas personas dijeron, a ver, espérate, algo aquí ya no está cuadrando. Una de las más graves abusos, y que es una herejía que hasta el día de hoy se ostenta en la iglesia regular, es que el Papa es reconocido como el vicario de Cristo. Eso quiere decir que literalmente este hombre tiene sobre la tierra la autoridad de Cristo. Cuando el Papa se denomina a sí mismo como el vicario de Cristo, básicamente está diciendo, yo soy Cristo en la tierra. Tengo la autoridad de gobernar y de señorear y de hacer lo que me plazca porque represento a Cristo en la tierra. Por eso regularmente a este personaje se le rinde pleitesía y se le arrodillan y lo tienen en un papel impresionante. Eso no es nuevo. Desde hace cientos de años había este tipo de abusos en la figura del Papa. Otra de las cosas que también eran críticas es que los servicios como los que ahora disfrutamos, a manera de decirlo, la misa, era dada en latín. ¿Puedes imaginar eso? Llegar a un lugar para acercarte más a Dios, conocer más a Dios y escuchar a Dios en un idioma que no entiendes y con ni siquiera alguien al frente ahí o con simplemente ver un velo ahí hermoso, artístico y estar escuchando y después nada más estar siguiendo. Y yo creo que quizás de ahí podría venir el término borregada, porque nada más estar haciendo lo que ves que la gente hace, se hincan, te hincas, se paran, te paras, se van, te vas, ¿no? Dicen amén, dices amén, no sé. La razón y uno de los problemas que tenía hacer las misas en latín es que esto mantenía a la gente al margen de lo que realmente decía este bendito libro. Entonces, bueno, ¿y quién podrá entender eso? Bueno, pues solamente los padres, los sacerdotes que se preparan, que están ahí. Entonces venían y decían, bueno, pues tú no estás hecho para esto, tú no puedes conocer esto. Y la gota que derramó el vaso fue la venta de indulgencias. ¿Ha escuchado el purgatorio? El purgatorio no ha existido siempre.
El purgatorio nació hace unos cientos de años apenas, es muy joven el purgatorio, y nació como una oportunidad de la iglesia de poder obtener recursos para financiar sus cruzadas, sus familias y sus guerras. Ya no hallaban de dónde sacar más plata, la gente ya no daba más y entonces dijeron, listo, ¿qué crees? Como tu padre no fue tan bueno, porque aquí tengo el récord de sus pecados, y yo creo que con esto no le alcanza para ir al cielo, pero puede tener una segunda oportunidad. He orado por él para que vaya al purgatorio. Dios lo tiene en el purgatorio ahorita. Entonces, ¿tú quieres sacar de tu papá ahí o quieres que se vaya al infierno? No, pues échame la mano, padre, vamos a sacarlo, ¿no? Ok, tanto, y vamos a hacer misas, y vamos a vender reliquias, y entonces con eso tu familiar puede ir al cielo, porque yo voy a ser un intermediario delante de él. Esto fue la gota que derramó el vaso. Este fue el abuso más, quizás no el más vil, pero sí uno de los más viles de estos hombres sobre el pueblo, y fue esto que motivó en 1517 a Martín Lutero para poder comenzar una reforma en la iglesia. Ahora, como comentábamos, y los que no vieron Cafeína, les recomiendo que vayan, ahí hay 3 datos importantes y vamos a estar dando más datos relevantes acerca de este momento de la historia. Anteriormente a Lutero había otros hombres que ya traían esta espinita ahí, que ya venían levantando la voz, que ya decían algo aquí no está bien, algo no está sucediendo como debe de ser, algo aquí no está checando con la escritura, pero Dios utilizó en 1517 a este hombre para darle sabiduría, esfuerzo, valentía y levantarse y utilizar, interesante ahí, utilizar la tecnología de su tiempo para poder hacer de esto un boom. Como comentamos también ahí, una cuestión interesante es que el corazón de Lutero primariamente no era dividir su iglesia, ni hacer una nueva iglesia. Por eso el movimiento se llamó la Reforma, porque lo que Lutero decía, tenemos que reformar, tenemos que rehacer la iglesia desde la base, porque lo que nos enseñan es correcto, lo que leemos es la Biblia, lo que entendemos es la palabra de Dios, pero no la estamos aplicando como es. Pues sí, ahí esos cuates se paran y dicen y hablan, y yo que entiendo latín digo, bueno, pues sí es cierto lo que dicen, pero eso no hace clic con la vida que estamos llevando. Necesitamos reformar, rehacer la iglesia. Este fue el corazón de Lutero, y eso fue lo que le hizo a él levantarse en contra de el sistema, a manera de decirlo, y bueno, el resto de la historia ustedes la conocen. Y si no, les animo, hay bastantes buenas películas. Yo creo que me tomaré un tiempo para poner unos links ahí en el chat de dónde pueden encontrar más información, o qué libros pueden leer, o qué películas pueden ver para poder conocer más acerca de este movimiento que llevó en su momento a lo que conocemos como las 5 solas al día de hoy, que es solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo a Dios la gloria y solo escritura, que es lo que vamos a ver esta tarde. ¿Ok? No es el orden que yo puse. El orden de los factores no altera el producto. Me lo enseñó mi hijo esta semana. Me dijo, papá, ¿tú sabías que si 3 y 5 son 8, 5 más 3 son 8 también? Y entonces, hijo, por eso pago la escuela. Muy bien, entonces, vamos a estudiar solo escritura esta tarde. La pregunta entonces es, ¿qué debemos entender como solo escritura o sola escritura? Entendemos solo escritura como la doctrina que sostiene la Biblia como la verdad absoluta revelada por Dios. La Biblia como la verdad absoluta revelada por Dios a su creación. Nuestra máxima autoridad. Eso es la sola escritura. Nuestro sano entendimiento de la veracidad y la autoridad de la palabra tiene un impacto en nuestra cosmovisión, es decir, entender muy bien lo que es este precioso libro y lo que Dios nos ha revelado aquí tiene un impacto en la forma en cómo vemos las cosas y en cómo vivimos nuestro día a día. Sí, un libro ha cambiado la historia, si lo quieres ver así. Entender claramente lo que Dios ha colocado aquí, lo que el Señor nos ha revelado y lo que nos ha dado como un manual de vida, impacta completamente la forma en la que vivimos nuestro día a día. Hace unos años nos enviaron a la oficina una cafetera preciosa, enorme, que solamente de verla te impresionaba, con decenas de botones, y lo único que nos dijeron es, tú le presionas aquí y sale una taza de café. Yo,
órale, está interesante, ¿no? Y por mucho tiempo solamente íbamos como changuitos y tomábamos una taza de café. Y veníamos decenas de botones ahí, y unas pipetas raras y algo así. Y decíamos, ¿y eso para qué es? No lo sé. Hasta que alguien vino un día y nos abrió los ojos y nos dijo, ¿y por qué no hacen capuchinos? Dijimos, pues no tenemos ni idea cómo se hace eso. Si tan solo nos hubieran dado un manual de esta preciosura, ya hubiésemos puesto una cafetería aquí en la oficina. Pero nos privamos por mucho tiempo. No, ahora ya es una cosa que baristas han salido de ahí de la oficina. Baristas han salido, y uno que otro nervioso también por picarle doble espresso. Pero bueno, lo que quiero decirles con esto es eso. Si no entiendes el manual, pues puede estar muy padre tu vida, puede estar muy padre lo que se vislumbra, pero puede ser que no cumplas el propósito para el cual has sido creado. La historia nos enseña que en 1521 aproximadamente, durante el juicio al cual Lutero estaba siendo sometido, se trajo a este hombre delante de los jeques ahí y le ordenaron retractarse de todas las tesis que él había formulado y de todo lo que él había hecho. Le dijeron, tienes que retractarte de esto porque si no, te vamos a excomulgar. Vas para afuera, chavo. Es tu última oportunidad. Escuchen la respuesta de Martín a esta petición. El monje de Lutero dijo, a menos que se me convenza por testimonio de la Escritura o por razones evidentes, puesto que no creo en el Papa ni en los concilios de la Iglesia Católica Romana, estoy encadenado por los textos de la Escritura que he citado, y mi conciencia es una cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme. No es de lo que ustedes me están diciendo, no es un ataque hacia ustedes, no es un tema entre ustedes y yo, es un tema de que yo me rijo a través de la bendita palabra de Dios. Y si eso significa que tienen que excomulgarme, y si eso significa que tienen que colgarme de un tronco, y si eso significa que tienen que quemarme como a otros tantos en la iglesia ha sucedido antes, estoy dispuesto a sufrirlo porque mi corazón, mi conciencia es cautiva a la palabra de Dios. Yo no me muevo por lo que el mundo ve o hace, yo me muevo por lo que la palabra de Dios me enseña. Solo Escritura. ¿Cómo debe entonces afectar esta doctrina a nuestro día a día? ¿Cómo el cristiano del 2022, del 2022, puede vivir la sola Escritura en su día a día? Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16. Quizás lo tiene en su mente. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios. La inspiración de la cual está hablando Pablo en este pasaje es la intervención del Espíritu Santo de Dios en la revelación de su mensaje a su creación. Cuando dice la palabra, toda la Escritura es inspirada, está diciendo, está hablando de la obra del Espíritu Santo de Dios, a través de la cual Él dio a los santos hombres que Dios eligió el mensaje que Dios quería revelarnos en su palabra. Entonces, si entendemos esto, es claro entender que todo lo que está aquí escrito ha sido provisto por Dios. Todo. ¿Alguna vez te has topado con una parte de la Escritura que no te gusta? ¿Que no comprendes? ¿Que no quieres obedecer? ¿Que no queremos obedecer? Alguna vez hemos dicho, pero eso es demasiado. Bueno, sí, para el año 300 antes de Cristo, pues estaba bien, pero para ahora, esto ya está anticuado. Esto ya no checa con, bueno, pues es que hay que contextualizar la palabra de Dios, ¿no? Pues eso eran los judíos, pero pues ahora nosotros no estamos obligados. No hay por qué hacerlo. Bueno, esto era por el momento histórico, pero esto es, el que tranza no avanza en México. Eso no fue escrito para los mexicanos. Todo lo que está aquí es inspirado por Dios. Y dice el texto que todo es útil. Voy a leer este mismo versículo, pero en Nueva Traducción Viviente. Me gusta esa versión. Escucha, dice:
toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Sí, la Biblia, la palabra de Dios, en cualquier área de tu vida, en cualquier situación que tú estés enfrentando difícil, la palabra de Dios te va a enseñar lo que es verdad, te va a hacer ver lo que está mal en tu vida, te va a corregir cuando te equivoques y te va a enseñar a hacer lo correcto, porque dice el verso 17, porque Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. La palabra de Dios no es una vara de corrección para agarrar a bibliazos a medio mundo. La palabra de Dios no es un arma para ponerte a discutir o entrar en conversaciones sin sentido o sin futuro con personas de otras sectas o religiones. La palabra de Dios está diseñada para preparar y capacitar al pueblo de Dios. Ahora, hay respuesta para otras tantas cosas aquí, pero la palabra de Dios, según el verso 17 aquí, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Sí, es cierto, el cristiano debe estar preparado para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que demande respuesta de la fe que tenemos. Es real. Pero más allá que eso, la palabra de Dios Dios la reveló para preparar y capacitar a su pueblo. Entonces, ¿cómo debe impactar esto en nuestra vida día a día? Fácil y sencillo, debemos vivir la Escritura. Debemos vivir la Escritura. Salmo 119. No lo vamos a leer todos, no sufran. Salmo 119, vamos a leer solamente versículos 9 al 11. Dice el texto: ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Cómo hemos de vivir la Escritura? Viviendo la palabra, atesorando la palabra, obedeciendo la palabra. Porque cuando no sabemos cómo proceder, cuando no hallamos paz en los consejos del mundo, simplemente podemos ir a la palabra y obedecer la palabra. Si yo le entro a este negocio, en 3 meses liquido mis deudas. Si yo firmo ese documento, nada más necesitan mi firma, me dan mi lana, pues sí, nos vamos de vacaciones, fácil, ¿no? Si yo no le digo que el carro está a punto de desvielarse, pues me deshago de ese problema y me alcanza para comprarme otro mejor. Y así hay diferentes escenas en las que somos tentados a hacer lo incorrecto y decimos, pero la palabra de Dios dice que debes hablar verdad. La palabra de Dios dice que Él suple todas las necesidades. Sí, pero no creo que pudiera suplir esas necesidades ahora. No creo que pudiese pagarme esas vacaciones. Sí, bueno, porque Dios no tiene que ir en esta carcacha, pero si Él tuviese que ir aquí, haría lo mismo que yo. Interesante, ¿no? No se trata de cómo vemos las cosas aquí, se trata de qué es lo que dice la palabra de Dios. Eso es vivir la palabra, atesorar la palabra, obedecer la palabra. Y en otras áreas, mire, por ejemplo, últimamente he escuchado mucho este concepto ñoño que te dice, ámate a ti mismo. Tienes que ser fiel a ti mismo. No se trata de los demás, se trata de ti. Tú eres el centro. Mientras tú estés bien, no importan los demás. Porque tú te tienes que ser fiel a ti mismo. Tienes que tener principios a ti mismo. ¿Sí? Proverbios capítulo 3, versículo 7 dice, no seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Es decir, lo que está dentro de ti está tan podrido como lo que estás mostrando de ti. No se trata de ser fiel a ti mismo, se trata de ser fiel al Señor. Teme al Señor, dice el texto, y apártate de esas bobadas.
Quítate esos pensamientos absurdos de amarte a ti mismo, de empoderarte a ti mismo, de crecer a ti mismo, porque no hay nada bueno en el corazón del hombre. No hay ni un solo hombre bueno. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Nadie es bueno. No, es que necesitas, te está yendo así, es que no eres exitoso porque necesitas un coach de vida. Necesitas a alguien que esté ahí, que te empodere, que te anime, que te arroje, que te dé tus frases matonas y que saque el campeón que está en ti. Necesitas a alguien que avive ese león que está en ti. Tienes que ser la mejor versión de ti mismo. ¿Has escuchado esto? ¿Te has sentido tentado a creer esta basura? Jeremías capítulo 17, versículo 15. Así dice el Señor. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre. Mira esto. Y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Si pudiera hacer una paráfrasis de del 2022, maldito el hombre que quiere ser la mejor versión de sí mismo. Maldito el hombre que necesita un coach de vida y quiere sacar el campeón que está adentro, y hace de la carne su fortaleza, y del Señor aparta su corazón. Porque sí, es real. Nadie necesita a Cristo para ser feliz. Nadie necesita a Cristo para ser rico. Nadie necesita a Cristo para hacer negocios exitosos. Pero nadie va a salvar su alma sin Cristo. Nadie va a tener la vida eterna sin Cristo. Ya, puedes tener una felicidad asegurada por 100 años en esta tierra. Ya, lo quieres ver así, está bien. Pero por la eternidad te espera un lloro y un crujir de dientes lejos de Cristo. Hay otra corriente por ahí que dice: bueno, es que lo único que necesitas es ser bueno para ir al cielo. ¿Has escuchado esto? Si eres bueno, vas al cielo. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, un regalo de Dios. Verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Se dan cuenta? Estamos confrontando las corrientes absurdas y ñoñas del mundo con lo que dice la palabra de Dios. Ahora, solamente en estos 3 pequeños ejemplos, noten cuánto nos ha salvado ya la palabra de Dios. Nos ha salvado de creer corrientes absurdas y ñoñas. Nos ha salvado, nos ha ayudado a ver el peligro que hay de creer tanto en nosotros mismos y alejarnos de Dios. Y sobre todo nos da la paz de saber que el Señor nos ha salvado no por nuestras obras, sino por su gracia y por su amor. No por nada bueno que haya visto en nosotros. Y dice el texto 9, para que nadie se gloríe, porque la gloria es para el Señor. Amén. Amados hermanos, es urgente desarrollar una cosmovisión bíblica en la iglesia. Es decir, ¿qué dice Dios acerca de esto, del otro? Eso es una cosmovisión bíblica. Ver las cosas, eso suena muy alto, es una cosmovisión bíblica. Ver las cosas como Dios quiere que las veas. Eso es. No es inventar una nueva rueda. No es un curso del seminario, que lo hay, pero tener una cosmovisión bíblica simplemente es ver las cosas como Dios quiere que las veas. Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8, versículos 19 y 20. Dice el texto: y cuando les digan, consulten a los adivinos y a los espiritistas que susurran y murmuran, digan, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si ellos no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. ¿Ha escuchado esta corriente o esta tradición también de: es que si haces los tamales con prisa no se te cuecen? Si te enojas, se te cuecen. Bueno, espérate, sí se te van a cocer. Ya te enojaste, órale.
hazles un cordoncito con hoja de tamal y báilales. Y se te van a cocer, se te van a cocer. ¿No quieres hacer eso? Te vas a ir crudos. No, espérate, es que si estás embarazada no puedes entrar a un panteón, te va a dar un aire. No, es que al bebito, que acaba de nacer, hijita, ponle su ropita al revés, porque si no, se la va a llevar la bruja. No, espérate, amárrale su ojito de venado para que no le hagan mal ojo. Ponle su cordoncito rojo en el tobillo para que no le hagan mal ojo, porque está muy bonito, mi niño. Carlos Palma. Somos los patitos feos de todas nuestras madres. No, espérate, es que yo te veo mal, o sea, tú ya tomaste paracetamol, no te baja la fiebre, ya tomaste aquí, no te sirve, ya te pasaste una ruda. No, es que ¿sabes qué? Yo creo que hay que pasarte un huevo, con eso quedas. Y mira cómo aquí va a salir todo el mal que tienes en tu cuerpo. No, es que hay que celebrar el Día de Muertos porque es una tradición mexicana. No es que yo no ame a Dios, no es que yo celebre la muerte, es que soy mexicano, son mis raíces, es nuestra tradición. Esto tiene cientos de años, no hay nada malo. Pues sí, nos vestimos de calaverita y andamos ahí, pero es nada más la pura pachanga. Dios conoce mi corazón. Sí, porque Dios conoce tu corazón, envió un Salvador al mundo. Porque tu corazón, nuestro corazón, es duro, es tenebroso, es oscuro, rechaza a Dios. Lo que Isaías nos muestra a través de este pasaje es que aún toda costumbre, toda experiencia, toda idea que tengamos en nuestra cabecita debe ser confrontada y filtrada a través de la palabra de Dios, mis amados hermanos. Toda cosa, por sencilla que parezca, fíltrala a través de la palabra de Dios. Es que si tienes prisa no se te cuestan los tamales. Pues la palabra de Dios dice que el Señor da y suple. Pues entonces eso quiere decir que hay una fuerza superior a Dios, que aunque Dios diga se van a cocer esos tamales, habrá otra fuerza que diga no porque se enojó. ¿Te das cuenta qué absurdo es el razonamiento? No, es que si no le pongo su ropita al revés a mi hijito, pues Dios no va a ser capaz de protegerlo. Se la tengo que poner al revés. Entonces la ropa tiene más poder que Dios. Y la ropa está por encima de la voluntad y la autoridad de Dios. Así de absurdos son a veces nuestros razonamientos. No, es que hay que pasarte un huevo y vas a ver cómo va a salir ahí toda la maldad. Entonces un huevo puede más que Dios. Entonces ¿dónde dejamos esa parte de que ores a Dios y la oración de fe sanará al enfermo? ¿Y dónde está esa parte de que Dios sana, es capaz de sanar toda enfermedad? ¿Dónde está? Imagínate a Dios limitado, porque si le hubieran pasado un huevo no se muere. ¿Puedes imaginar a Dios así? Es absurdo, ¿no? Sí, se ve chistoso y ridículo. Así nos vemos inocentes cuando no filtramos las cosas a través de la palabra de Dios. Marcos capítulo 7, versículo 6. Marcos capítulo 7, Marcos capítulo 7, versículos 6 en adelante. Dice el texto: Jesús les respondió: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Verso 8: dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. También les decía: astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. La palabra de Dios obra en nosotros. La palabra de Dios obra en el creyente.
Pero ¿cómo ha de haber sanidad donde el enfermo no se está tomando el remedio? ¿Cómo le haces? ¿Guardarte de magia, decía mi mamá? No. Debemos ir entonces con devoción a la palabra de Dios. Y cuando digo con devoción, quiero decir continuamente, con un corazón dispuesto. Señor, muéstrame tu verdad. No estoy aquí para cumplir mis 15 minutos de lectura al día. No estoy aquí para cumplir mi plan de lectura anual. No estoy aquí para palomear y poder decir en el chat, leí la Biblia. No estoy aquí para poder demostrar que leo mi Biblia todos los días. Estoy aquí para conocer tu verdad. Muéstrame tu verdad. Te aseguro que va a ser mucho más provechoso que leas un versículo con devoción que leas un libro entero por cumplir un compromiso. Eso no funciona delante de Dios. Dios no necesita que leas su palabra. El beneficio es nuestro. No es para Dios. No es como que Dios tenga una red social donde diga, tengo 6 millones de followers y 5 están leyendo mi blog cada día. No, no funciona así. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amados hermanos, es responsabilidad nuestra acercarnos con regularidad a la palabra para poder reconocer cuando ésta esté siendo adulterada. Tenemos que es nuestra responsabilidad como cristianos estar tan pilas que podemos decir, no, eso no está bien. Porque la oración desata el poder de Dios, amén. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice que la oración desata el poder de Dios? Porque tenemos que ayudarnos para que Dios nos ayude, amén. ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios bendice al que da con alegría. Amén. ¿Dónde dice que Dios bendice al que da con alegría? Dios ama al que da con alegría. Dios no, el texto no es que no lo bendiga, obvio, pero el texto nos enseña que Dios bendice solo al que da con alegría. De esa forma tan sutil, hay muchos charlatanes que tuercen la palabra de verdad. Como dice Pablo, es el mismo evangelio, traen la misma Biblia, se paran de la misma forma, se visten igual, hablan igual, pero sutilmente empiezan a trastornar la mente de aquellos que ignoran la verdad. Hechos capítulo 17, pasaje conocidísimo, la iglesia de Berea. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, después de haber estado en Tesalónica predicando, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica. Mire por qué. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Amados hermanos, no se trata solamente de venir, sentarnos, escuchar. Necesitamos ser proactivos en el estudio de la palabra de Dios. Algunos todavía arrastramos el síndrome de la misa. ¿Cuál es el síndrome de la misa? Vienes, sientas, escuchas, cabeceas, te levantas y te vas. Te persinas y te vas, ¿no? Dejas tu limosna, se me pasó ese. Dejas tu limosna y te vas. Amados, eso no es vivir en la palabra. Eso no es tener devoción por la palabra.
Eso es tener desprecio por la palabra. Es reducir la bendita palabra de Dios a un solo libro de texto. Esto no puede ser así con nosotros. Ustedes saben, me conocen, que una de mis luchas personales, aparte de la comida, que ya es suficiente problema para mí, tengo también un tema especial con la tecnología. Me gusta hacerme la vida lo más fácil que yo pueda. Disfruto mucho de aparatos tecnológicos. Tengo mi Biblia en mi tableta, en mi teléfono. Batallo con la tecnología, pero es necesario también siempre ir a una Biblia impresa. Es otra experiencia. Y si tienes hijos pequeños como yo, me vas a entender. Papá, ¿por qué estás todo el día jugando en tu tableta? No, hijito, no estoy jugando, estoy leyendo. No es cierto, porque yo juego en la tableta. Entonces, la mente de mi hijo es: si yo juego en la tableta, tú juegas en la tableta. Yo, es cierto, tienes razón, ¿no? Tengo que traer una Biblia escrita. Siempre es bueno estar aquí. Miren, déjenme hacer otro ejemplo aquí rápido. Vamos a echarnos una esgrima. Bueno, persecución. ¿Todavía se acuerdan? Oh my goodness, déjenme ver eso entonces. Venga de ahí, dice. No, esto está muy difícil. Va a ir fácil, para que no digan que abuso. Ya. Uy, no, esto está demasiado fácil. Es difícil ponerme de acuerdo aquí, ya. Esto está fácil. Ay, ya hasta me dieron nervios. Uy, no era. El Señor me está revelando puras difíciles, Venga, ahí va. Es una persecución. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Ajá. Right. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades. Exactamente. Pero de repente que es como que, ay, ¿eso está en la Biblia? Necesitamos retomar esa práctica ávida de ir a la Escritura y conocer la Escritura y saber dónde está y a dónde vas y cómo encontrar. ¿Tienes una Biblia impresa en tus manos? Mateo capítulo 19. Primero que lo encuentre, párase en pie y léalo. Mateo 19, 1 obviamente. ¿Qué pasó? Mira. Lento, amigo, lento. Estaba ahí, Génesis sexual. Estaba en el índice. Página 300. Hermanos, les animo, les exhorto con todo corazón. Traigan una Biblia impresa a casa. Tomen notas de las predicaciones. Vayan a casa con la intención genuina de escudriñar la palabra, meditar en la palabra y aplicar la palabra a nuestra vida. Que nuestra conversación en la mesa del domingo sea: ¿qué aprendiste del sermón? ¿Cómo vas a aplicar este sermón? Y no sea: ¿cómo te parece ese hombre con su playera? ¿Viste las zapatillas de la hermana que no combinaban? Otra vez el pastor con sus ondas, ¿no? ¿Cómo hemos de vivir entonces? Recordemos, mis amados hermanos, rápidamente, lo que Dios puso en el corazón de Lutero para promover la reforma fue un hambre por conocer mejor la palabra, entender mejor la palabra, escudriñar la palabra y de esa forma conocer más y mejor al Señor de la palabra. La sola Escritura debe modelar nuestra vida. Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan.
Y la respuesta de Jesús fue: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece con piedra. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y el diablo lo llevó otra vez muy lejos a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postras y me adoras. Entonces, tercera ocasión, Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Si Jesús mismo afirmó la completa autoridad de la Escritura, porque no fue un tema de que se puso a discutir con él en el punto de yo soy Jesús, yo soy Dios. Sí, sabes, la Escritura dice esto, la palabra de Dios dice: si Dios y Cristo mismo afirmó la completa autoridad de la Escritura y con ella venció la tentación del diablo, ¿qué nos hace pensar que podremos vencer la tentación sin la espada del Espíritu? Efesios capítulo 6, verso 17. No es una onda que yo me descubrí, ni es que me guste llamarle espada a esto. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Debemos vivir en la palabra, mis amados hermanos, para resistir en el día de la tentación. 2. ¿Cómo hemos de vivir entonces? Asegurémonos de no colocar la tradición por encima del mandamiento de Dios. Marcos 7. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Cuando vuelven de la plaza, no comen a menos que se laven, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Verso 5. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: Jesús, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Pastor, ¿por qué sus hijos están corriendo en el templo y no se sientan como todos los demás? ¿Por qué sus hijos no tienen corbata y usted tampoco? ¿Qué pasó? ¿Por qué aquí aplaudimos y en la iglesia de enfrente no? ¿Qué pasó? ¿Por qué aquí se puede parar a predicar en tenis y no en zapatos? Jesús les respondió: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Tengamos mucho cuidado de colocar cargas en las personas que son tradición y no son la palabra de Dios. Es que ¿cómo puede ser que dejen que los niños levanten los diezmos en la iglesia? Eso es para los hombres, para los diáconos. No es que como una mujer va a repartir la Santa Cena de Dios, eso es para los diáconos, para los santos, para los ungidos. ¿Dónde dice eso la palabra de Dios? ¿Dónde está? ¿Es tradición o es palabra de Dios? Pero ¿cómo hemos de discernir entre la tradición y la palabra de Dios si no estamos viviendo en la palabra de Dios? ¿Se da cuenta? Último, ¿cuál es la mejor versión de la Biblia? No quiero desatar aquí una hecatombe, nada más pregunto. No quiero dividir una iglesia aquí, ni necesito un biblista aquí. Solo pregunto, ¿cuál es la mejor versión de la Biblia? La que entiendes y obedeces. Esa es la mejor. Mi recomendación personal: utiliza una versión actualizada y acorde a tu núcleo familiar.
Si estás tú y tu esposa y crecieron con Reina Valera 60 y los dos se sienten a gusto con eso, adelante. ¿Tienes hijos pequeños en que en la escuela ya no les enseñan vosotros fuisteis, venisteis y fuisteis, inyectasteis, todisteis y todo eso? ¿Te dormisteis? ¿Tienes hijos pequeños o adolescentes que ya no crecieron? Yo sí crecí todavía con el vosotros y conjugamos vosotros. Si ya no está, si ya tu generación en tu casa no creció con eso, ¿por qué razón los tienes que obligar a leer una versión de la Biblia que es poco entendible para ellos? Tradición sobre la palabra de Dios. No, pues es que así crecimos y así nos educaron. Sí, pero ahora el Señor ha permitido tantas versiones más sencillas de entender. Siempre y cuando no sea la traducción de las Sagradas Escrituras al Nuevo Mundo, estamos bien. Personalmente, y es mi caso particular, esa fue la razón por la que en casa cambiamos a Nueva Biblia de las Américas. Una versión más entendible para mis hijos. Y sobre eso también usamos Nueva Traducción Viviente. Por favor, amados hermanos, no me vengan a preguntar si NBI es del diablo. No crean esos cuentos ñoños que salieron por ahí. No es una versión satánica. ¿Okay? Si han visto eso en internet y que NBI, tengan tranquilidad. Yo no la hice, yo no la traduje, pero tengo muy buenas fuentes que sé que no es una versión satánica. Si eso ayuda, nice. Si en tu casa te ayuda tener Nueva Versión Internacional, usa Nueva Versión Internacional. Si tus hijos entienden mejor con Nueva Traducción Viviente, usa Nueva Traducción Viviente. Si tus hijos aprenden mejor con Biblia de las Américas, usa Biblia de las Américas. Si entienden mejor con usa Reina Valera 60, no importa la versión, casi te lo digo así. Asegúrate que lo que están leyendo lo están entendiendo y lo están obedeciendo. Y sobre todo, como padres, asegurémonos que lo estamos modelando delante de nuestros hijos. Vivir en la palabra. Vivir en la palabra. Sola Escritura. Para la gloria de Dios. Coloquémonos en pie. Oremos al Señor. Padre, gracias por este tiempo precioso que tú nos regalas en casa, porque no solamente podemos venir y animarnos unos a otros, sino podemos estar aquí como esa familia que has hecho de nosotros para adorarte, para bendecirte, para glorificarte y para conocerte mejor, para ser expuestos a tu palabra. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que tú nos guíes a través de tu Santo Espíritu para no solamente escuchar este mensaje que tú nos das, sino atesorarlo y sobre todo a practicarlo. Danos el coraje, danos el arrojo, Señor. Danos la pasión para practicar tu bendita palabra y ser más como tú, que es lo que tú esperas de nosotros. Ayúdanos a desarrollar esa devoción por tu palabra. Ayúdanos a ser sensatos, congruentes, íntegros, Señor, delante de ti. De forma que podamos dar fruto y mucho de ese que a ti te glorifica y te encanta. Ayúdanos, Señor, a no ser solamente oidores de tu palabra, sino hacedores para la gloria de tu nombre. Porque solo tú eres digno y solo a ti nos debemos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos guarde. Nos vemos pronto, familia.